Jesús Adrián Romero es actualmente el cantante cristiano de mayor influencia en América Latina. Tiene millones de seguidores y en miles de iglesias cristianas cantan sus canciones. Sus conciertos son apoyados principalmente por cristianos evangélicos. Por esta razón en este video, queremos presentar 10 errores doctrinales que todo cristiano debe conocer sobre este cantante y pastor. Una de las primeras alarmas que Jesús Adrián Romero despertó en muchos cristianos fue cuando en una entrevista en CNN, dijo que los cristianos y musulmanes deberían buscar las cosas que tienen en común ambas religiones. En ese momento el cantante tuvo la oportunidad de presentar las grandes diferencias entre el Islam y el cristianismo, pero no lo hizo. Segundo error doctrinal, Jesús Adrián ha promovido la unión entre el catolicismo y la iglesia protestante. Jesús Adrián Romero reveló en una entrevista que está de acuerdo con la forma de pensar del Papa Francisco y cree las mismas cosas que cree el Papa. Además, cuando el cantante Alex Campos fue al Vaticano a cantar frente al Papa, Jesús Adrián lo apoyó públicamente en sus redes sociales. Y en varios de sus libros y en sus redes sociales ha defendido de forma enérgica a la Iglesia Católica. Tercer error doctrinal, la Iglesia Católica no es idólatra ni tampoco promueve la idolatría. Durante una prédica en su congregación, Jesús Adrián Romero afirmó que los cristianos evangélicos critican a los católicos por ser idólatras. Al parecer Jesús Adrián da a entender que esta crítica que se le hace a la Iglesia Católica es falsa porque la teología católica no promueve ni enseña la idolatría. Sin embargo, toda persona que lea el catecismo de la Iglesia Católica se dará cuenta que a María se le dan nombres de Dios y se le reconoce como corredentora de la humanidad y como madre de la Iglesia. Incluso se le coloca al mismo nivel de Cristo. Además, solo hay que ver la gran cantidad de videos e imágenes del Papa Francisco, idolatrando imágenes de la Virgen. En Twitter, por ejemplo, el Papa Francisco publicó lo siguiente: "Está huérfano el cristiano que no percibe a la Virgen María como madre". Si eso no es idolatría para Jesús Adrián, entonces es una señal muy clara de que está en un grave error y le falla la vista. Error número 4. Dios puede ser representado con cualquier cosa. Jesús Adrián Romero, al parecer tiene una doctrina rara sobre la identidad de Dios. En una ocasión hizo una publicación confusa en su cuenta de Twitter, donde uno podría interpretar que abrazar a un árbol es lo mismo que abrazar a Dios. También durante una prédica dijo que las personas pueden ver a Dios hasta en la figura de Santa Claus. Y en uno de sus libros afirma que los niños pueden conocer a Dios y tener fe en Él, a través de los cuentos de magia. Error número 5. Dios tiene atributos femeninos. Durante una prédica en su iglesia, el pastor y cantante dijo que hay pasajes de la Biblia donde se enseña que Dios tiene atributos muy femeninos y que hay versiones de la Biblia donde Dios se presenta como mujer. La realidad es que en ningún pasaje de la Biblia enseña que Dios tiene atributos femeninos. En todo momento la Biblia enseña que Dios es padre, no mujer. Error número 6. La doctrina y la Biblia no son partes esenciales para la iglesia, aunque usted no lo crea. Durante una prédica, este famoso cantante dijo que la doctrina ni la Biblia fueron esenciales para los primeros cristianos. Es decir, estos dos elementos no son esenciales para que la iglesia de hoy exista. Nosotros no estamos inventando nada de esto. En la descripción de este video hemos colocado un enlace para que ustedes puedan ver los videos de todas estas declaraciones que ha hecho Jesús Adrián Romero. Error número 7. Los creyentes de la religión Nueva Era a veces son más espirituales que los cristianos. Durante una prédica Jesús Adrián enseña un concepto muy errado de la espiritualidad. Relata que durante uno de sus viajes veía a miembros de la Nueva Era que organizaron un evento donde respondían preguntas espirituales. De esta manera Jesús Adrián concluyó que esto les hacía más espirituales que los cristianos, olvidando que lo importante no es la naturaleza de los temas sino la verdad bíblica en la que esté fundamentado un tema espiritual. Y como todos sabemos, en la Nueva Era, no existe una espiritualidad basada en la Biblia. Error número 8. Promover una doctrina errada sobre el infierno. En la iglesia Vástago Epicentro, que dirige Jesús Adrián Romero, hay un pastor que afirma que el infierno en la Biblia es un lugar simbólico, no literal. Por otro lado, en su nuevo libro titulado Adornando tumbas, Jesús Adrián cita con frecuencia a un autor católico que enseña que el infierno es simbólico. Error número 9. Los artistas tienen más credibilidad que los predicadores. Durante una prédica en su iglesia Jesús Adrián dijo que los artistas son más honestos y tienen más credibilidad que los predicadores. En otras palabras, quiso decir que el mundo escucha más a los artistas por su honestidad y rechaza a los predicadores porque son menos honestos. Es cierto que hay predicadores que han fallado, pero también Jesús Adrián olvida que precisamente es en el mundo de los artistas donde hay mayor promoción de inmoralidad y doble vida. Error número 10. Una mala comprensión de la libertad cristiana.
Durante una de sus prédicas, Jesús Adrián aconseja a los miembros de su iglesia que celebren Halloween, invitándolos a que se disfracen. Esto desde luego es un error. Muchos cristianos consideran que hacer esto no agrada a Dios, por lo tanto el deber de un pastor no debe ser motivar a los débiles de su iglesia a hacer cosas que consideran pecado. Más bien debe respetar y edificar la libertad cristiana aún de los miembros de su propia iglesia. Entendemos que Jesús Adrián debe aclarar muchas de estas cosas, ya que muchos cristianos se han preguntado qué ha pasado con su teología. Es importante destacar que todas estas informaciones la hemos sacado de declaraciones y predicaciones publicadas por Jesús Adrián Romero y sus medios. Lo que significa que usted tiene la libertad de confirmar todo lo que aquí se ha dicho y sacar sus propias conclusiones.